¿Qué son las carmelitas descalzos o curia general de Carmelo Teresiano? Los carmelitas nacieron hacia finales del siglo XII de un grupo indefinidos, no bien conocido de laicos, peregrinos y cruzados que, cansados de la guerra o deseosos de aguardar la definitiva venida del Señor que, según la mentalidad apocalíptica, tendría lugar en Jerusalén, se retiraron a la montaña del Carmelo, donde adoptaron el estilo de vida eremítico, en boga por aquel entonces como oposición y reforma al movimiento monástico. Estos primeros carmelitas se dedicaron a la oración y la meditación de la palabra de Dios. Aquellos primeros carmelitas, antes de estructurarse en colegio, lo que tendría lugar con la regla eran ermitaños independientes por libre que buscaban la perfección a través de la soledad, en donde tratar de luchar contra el diablo, el combate con el diablo propio de la espiritualidad del desierto y contra todos los enemigos del hombre, previamente cristianos, las pasiones. Posteriormente, en un segundo momento, entre 1206 al 1214, pidieron a Alberto Abogado, patriarca de Jerusalén, residente en San Juan de Acre, que le diese una regla, una fórmula de vida por la que regirse, y la que define el ideal carmelitano como vivir en obsequio de Jesucristo, sirviéndole fielmente con corazón puro y buena conciencia. La falta de seguridad en Tierra Santa provoca que a partir de 1920 los carmelitas comiencen su emigración hacia Europa, estableciéndose en Chipre, Cilicia, Francia e Inglaterra. En 1921, en 1991, con la caída de San Juan de Acre, se acaba con la presencia de los carmelitas en el Monte Carmelo. La medicación de la regla, la adaptación de la misma a las nuevas exigencias de la vida religiosa por parte de Inocencio IV, 1947, es el punto de partida de la adaptación de la Orden del Carmen de sus orígenes ermíticos al esquema de vida mendicante, al permitirse a los carmelitas fundar sus conventos en las ciudades y dedicarse a predicar y confesar, al igual que los otros mendicantes. Aunque no será hasta el Segundo Concilio de León cuando oficialmente sean considerados mendicantes al lado de los dominicos, franciscanos y ermitaños de San Agustín, establecidos en Europa y buscando señas de identidad con las que poder ser reconocidos por la gente, desarrollan la devoción al profeta Elías, al que presenta su doble vertiente como prototipo del ermitaño dedicado por entero a la contemplación y por otra parte como modelo de vida mixta en cuanto conjuga la acción y la contemplación. Igualmente desarrollan la piedad mariana que termina por identificarles como la Orden de la Virgen, siendo a partir del establecimiento en Europa cuando se generaliza el título con el que oficialmente se conoce la orden, hermano de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Aunque carmelitas de los últimos tiempos medievales que pretendían vivir en obsequio de Jesucristo se caracterizaron por la contemplación, fundamento de la vida y del apostolado del carmelita, la oración y con ella la meditación, el recogimiento y el silencio, la ascesis que implica la sobriedad de vida, la pobreza que implica la vida humilde y de dependencia de los demás, el apostolado tanto en sus iglesias como fuera de ellas. El Carmelo Descalzo reconoce como madre y fundadora a Santa Teresa y además con él nos encontramos con la única orden que ha tenido por fundadora una mujer. Y, a diferencia de las otras órdenes con rama masculina y femenina, ha sido la femenina la que ha precedido a la masculina. No vamos a entrar en la vieja polémica entre el carisma del reformador y el carisma del fundador. En la Madre Teresa se dio querer conservar la continuidad del Carmelo. Lo novedoso no es el pasado en sí, sino el progreso, la mirada al futuro, lo que nos lleva a pensar que Santa Teresa quiso que naciese un nuevo estilo de vida religiosa, en lo que siempre en fidelidad a la Iglesia, lo que acabamos de decir es una afirmación que pasará a las constituciones donde nos definamos como una orden antigua que hermana la fidelidad a la tradición espiritual de Carmelo
con un afán de renovación permanente. Tradición y afán de renovación espiritual, no, de renovación, dos actitudes legadas a Carmelo Descalzo por su madre y fundadora, Santa Teresa. En el tiempo, 7 años que mediante entre la visión del infierno le conmotiva en Santa Teresa el deseo de vivir a mayor perfección, 1559, y la visita del general de la orden, P. Romeo, a Ávila, 1566, se define el ideal teresiano, donde al fin va a predominar lo fundacional sobre lo reformador, pues aunque hay en ella un entronque con lo anterior, una búsqueda de la regla primitiva, un deseo de ir a la fuente de lo carmelitiano, los padres nuestros de donde venimos, lo novedoso en ella es la voluntad de autodeterminación a algo que vivido interiormente por ella va a ser transmitido al grupo o familia por ella iniciada. En Santa Teresa hay un crecimiento que va desde su deseo de reformarse a ella, o de reformar su orden, lo que motiva la fundación de San José de Ávila, 1562, a una preocupación eclesial, el de una unidad de la Iglesia, la vieja cristiandad, y finalmente la preocupación apostólica al descubrir la misión, los nuevos espacios que se abren para la Iglesia en el América, el Nuevo Mundo. El final de todo este proceso será el desarrollo fundamental que se desata y que llenará el resto de su vida, 1567 al 1582, y dar a luz a los frailes descalzos, lo que acontece como San Juan de la Cruz y el presbítero Antonio de Jesús en Duruelo, 28 de noviembre de 1568, a los que transmite no solo su estilo de vida, sino también su pasión o preocupación por la Iglesia y por la salvación de las almas, su ideal apostólico y misionero. Entendemos por espiritualidad carmelitana una forma de sentir y vivir el Evangelio desde determinadas premisas que nacen de la experiencia de los grandes profetas de la familia del Carmelo Descalzo: Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús, Edith Stein, como son la experiencia de Dios que lleva a descubrir al Dios interior y dar un sentido teologal a la vida, la experiencia cristológica que lleva al Cristo histórico del Evangelio, la experiencia de la Iglesia con pertenencia y preocupación por el bien de la misma. El capítulo general de 1985 hizo suyo el llamado del Papa Juan Pablo II a que el Evangelio y por extensión los grandes maestros espirituales sean fuente de cultura en cuanto que promueven en la persona la sensibilidad por los auténticos valores de la libertad, justicia y paz. Amplía también los horizontes para la percepción y degustación de los valores religiosos. Introduce la experiencia de lo divino, que es donde puede saciarse el afán de nuestro corazón. Desde esta invitación se atrevieron aquellos padres capitulares a destacar una serie de valores propios de nuestro patrimonio común que deberían informar la vida y la actividad de la orden. El apostolado específico de Carmelo Descalzo, la experiencia de Dios y el deseo de comunión con Él, como testimonio y respuesta a la dimensión religiosa del hombre, la experiencia de Salvador en Jesús de una humanidad profundamente necesitada de purificación y liberación, la fraternidad de una comunidad teresiana como aporte característico a la aspiración social y relacional del hombre de hoy, siempre en búsqueda de comunicación y amistad. La fraternidad de una comunidad teresiana como aporte característico a la aspiración social y relación del hombre de hoy, siempre en busca de comunicación y amistad. La visión teologal y cristológica del hombre, la contemplación del mundo desde Cristo crucificado y resucitado, presente y operante en la historia como actitud de esperanza creadora para los hombres comprometidos por un mundo mejor. La vida de oración como experiencia de la trascendencia de Dios revelado en Jesucristo.
el ascetismo como dependimiento de lo superfluo y disponibilidad en favor de los seres humanos. Promover en cada persona la capacidad de reflexionar, el espíritu crítico teresiano y que fomentar la convivencia social, el estilo de hermandad teresiana.